Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a brindar información para todos aquellos que sienten miedo cuando tienen que ir a un cajero automático. Cuáles son las coberturas que existen en nuestro mercado para protegernos contra la posibilidad de robo a la salida de los mismos. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de los últimos días con la presencia del economista Jorge Vasconcelos. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas tus preguntas. Ya estamos aquí con la presencia de Yamila Escala, también está con nosotros Cristian Butteler para analizar lo sucedido esta semana en los mercados de capitales y para analizar también los temas económicos que están dejando estos últimos días. No contamos hoy con la presencia de Santiago Chelala, que no pudo venir esta semana, tampoco va a estar con nosotros el viernes que viene. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Gracias por estar aquí una vez más. Y vamos a comenzar, como hacemos siempre, con información económica, según datos del INDEC que se conocieron en el día de ayer. La economía cayó en el mes de febrero un 2,2% en relación al mismo mes del año pasado y de esta manera acumula una caída del 0,4% en el mismo mes, teniendo en cuenta que en enero la variación había sido positiva. Cristian, bueno, un dato que se esperaba, se anticipaba, pero también se prevé que en marzo esta situación va a cambiar. Y de hecho algunos datos que se han conocido, ¿no?, en las últimas semanas dan indicios en esa dirección, ¿no? Por ejemplo, el aumento del 11,2% en la venta de artículos para construcción. Después también el fuerte aumento de las importaciones que tiene el costado negativo, ¿no?, de que está marcando un importante aumento en el desequilibrio comercial, pero también lo que está marcando es un aumento, ¿no?, en la demanda interna de productos importados muy fuerte, un aumento del 16% en las importaciones entre marzo de este año y marzo del año pasado. Así es, la actividad desgraciadamente cortó 12 meses que veníamos creciendo, veníamos mostrando números positivos en relación al año anterior, pero este mes, no, febrero realmente dio un 2,2% negativo, que si bien era esperado, no deja de ser preocupante por eso, ¿sí? Realmente es un número que es bastante bajo, complica un poquito las expectativas del presupuesto, que son 3,5% de crecimiento para este año. Ya las consultoras privadas están hablando entre un 2 y un 2,5% de crecimiento del PBI para este año, porque esos números realmente son números que desalientan en un principio. Se encuentran por debajo de lo que se esperaba tal vez inicialmente. Exactamente. ¿No? El primer bimestre, digamos, no cerró como se esperaba que iba a cerrar. La parte positiva es lo que vos decís. Los informes preliminares, por lo menos, hablan de un marzo mejor, un marzo que va a poder mostrar números positivos. Y que luego, bueno, tendremos que esperar a que el INDEC los ratifique con su informe oficial. Lo que también vamos a necesitar es que las subas se mantengan un poco más en el tiempo, ¿sí? O sea, que no tengamos estas bajas como las de febrero tan pronunciadas, porque cuando vos después querés hacer el promedio de lo que fue el año, se te va a complicar para llegar a la meta establecida. Desde ya. Como siempre digo, la verdad que aún a pesar de estos datos negativos que hubo en estos primeros 2 meses del año, no tengo dudas de que este año va a haber un crecimiento de la actividad económica. Mis dudas siempre están centradas más en el futuro, ¿no?, en el mediano y largo plazo, en si este crecimiento que seguramente se va a registrar en el 2017 se va a poder mantener en el tiempo, si va a ser sostenible. Y después la verdad que en el peligro, en la amenaza que se percibe, ¿no?, a futuro de una posible crisis dentro de 3 años, es difícil situarla por los desequilibrios que persisten en la economía, ¿no? Obviamente, cuanto más tiempo a vos te duren esos desequilibrios, más grande es a su vez el problema que pueda llegar a tener. Los tiempos es muy difícil saberlos. Si recordamos, la convertibilidad tiene fecha de defunción 2 años antes de que estalló la crisis,
¿sí? Entonces, hoy en día, con lo que es el financiamiento externo que Argentina está logrando, realmente no se puede establecer ya una fecha para una futura crisis. Pero obviamente que mantener la crisis así... está tal cual ligada a esto que vos acabas de decir. La próxima crisis, si obviamente no se resuelven los desequilibrios, va a estallar cuando se acabe ese financiamiento externo, que es difícil establecer cuándo va a suceder eso, ¿no? Obviamente. A ver, el problema de base sigue intacto. El Estado argentino tiene un gasto mayor a lo que es su ingreso. Eso no cambió. Lo único que cambiamos hoy en día es la forma que lo financiamos. Antes lo financiábamos dándole a la maquinita y hoy lo financiábamos con deuda externa. Cuando tuvimos la crisis de la deuda que nosotros tuvimos, la tuvimos precisamente por eso, por financiar nuestros gastos con deuda externa. Bueno, si eso no se corrige en algún momento, siempre vamos a terminar en alguna crisis. Vamos a seguir hablando sobre este tema con Jorge Vasconcelos en el último bloque, pero ahora vamos a brindar información para todos aquellos que sienten miedo cuando tienen que utilizar el cajero automático. ¿Cuál es la oferta que existe en nuestro mercado para protegernos contra la posibilidad de robo a la salida de los mismos? Así es, una cobertura que comercializan los bancos a un muy bajo costo y contemplando distintas situaciones, la ventanilla en algunos casos, un seguro de vida, hospitalización, gastos médicos e incluso el radio de cobertura en la cual se cometió ese robo, ya sea a nivel metros o a nivel minutos que uno se retiró de la entidad bancaria donde sacó su dinero. Y también lo que se contemplan en algunas oportunidades, y por eso van a haber distintas opciones dentro de los mismos bancos, es la cuestión de las situaciones, de la cantidad de eventos que pudieran darse y en la cantidad que uno entonces está cubierto. Repasamos entonces cuál es la oferta, como les decíamos, arrancamos con 9 pesos por mes, estamos hablando de provincia, Credicop 11, 20 ciudad, francés 21 pesos, macro 22, más arriba en la lista Santander Río 22 pesos también, hipotecario 25, así como HSBC, La Nación y Galicia en 32 pesos por mes. Por un monto muy bajo es que uno entonces tiene la posibilidad de ir al cajero automático y estar cubierto. Sí, realmente una alternativa bastante económica, para aquellos que, como bien decimos, van preocupados cuando tienen que realizar alguna operación, alguna extracción en un cajero automático. Vamos a continuar o abrir el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales, en donde continuamos viendo semana tras semana nuevos récords en el Merval. Ayer se registró un nuevo récord, hoy igual hubo una caída, ¿no?, en este índice, ¿no, Cristian? Así es, como habíamos hablado la semana pasada, habíamos tenido una toma de ganancias que no había sido muy importante. Esta semana logramos batir un nuevo récord. Vino un poquito de la mano de los mercados externos, porque el triunfo o el no triunfo de la derecha en Francia hizo que los mercados mundiales tuvieran un buen inicio de semana, que incluso se siguió hasta hoy. Hoy el Dow Jones también estaba con signo positivo. Nosotros tuvimos una pequeña suba de ganancias, una toma de ganancias, pero tengamos en cuenta que al estar siempre tocando máximos, es factible que en algún momento tengamos una toma de ganancia incluso más pronunciada de la que tenemos hoy en día. Nadie se tendría que asustar y hasta es sano que eso ocurra de vez en cuando. El Merval, Cristian, atravesó los 21.000 puntos, ¿no? Sí, no, la verdad que el Merval sigue siendo en dólares las bolsas que más rinden en lo que va del año. No hay bolsa en dólares que rinda lo que rinda Argentina, y esto va acompañado de una caída en el dólar o una suba de la moneda local y una suba también del índice. Realmente ha sido un muy buen año para todo aquel que invirtió en bolsa, ha logrado los mejores rendimientos que podrían haber esperado. Teniendo en cuenta además que solo pasaron poco menos de 4 meses. No solo eso, sino que además teniendo en cuenta que la economía real no muestra lo que está mostrando. Ni hablar eso. Así que bueno, con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros, en instantes estamos nuevamente con vos.
Estamos de regreso y como siempre vamos a comenzar a responder tus consultas, en este caso sobre la situación de una entidad bancaria, y también te vamos a contar una novedad interesante. Ahora se van a poder hacer compras con la huella dactilar, compras con tarjeta de crédito con la huella dactilar. Mientras vemos información en pantalla sobre las entidades financieras, les pregunto, ¿alguna vez imaginaron hacer compras con el dedo? De eso se trata esta nueva tarjeta biométrica que Mastercard está lanzando para alcanzar transacciones más rápidas y más seguras. ¿Cómo funciona esta tecnología? Una vez que los usuarios pasan la tarjeta, van a apoyar sus dedos sobre un sensor para verificar su identidad, reemplazando así el uso de PIN o de firmas. Se está lanzando a modo de prueba en Sudáfrica y próximamente la tarjeta biométrica va a estar también en Europa y en Asia. La tarjeta biométrica de Mastercard ya está en el mercado. Muy bien, y como todos saben, en el primer trimestre del año la inflación se ubicó en el 6,2%. Este comportamiento de los precios amenaza la meta para este año del Banco Central del 17% e impulsó a la institución a aumentar fuertemente las tasas de interés. Agustina conversó con el público para conocer sus expectativas en relación a este tema. Café Financiero conversó con los consumidores para saber cómo les afectó la inflación durante esta primera parte del año y saber si creen que el gobierno vaya a poder cumplir con la meta anunciada para el año 2017. ¿Cómo le afectó la inflación la primera parte del año? Bueno, no tanto como el año pasado, pero sí, nos afectó. Nos afectó un poco, quizás mermó un poquito con respecto al año pasado, pero sigue afectando. Sinceramente, me parece que las cosas están estables y van a estar mejor. Afectó más o menos en lo que es los alimentos, los viajes, sobre todo cuando planeé las vacaciones, notamos eso respecto al año pasado. ¿Cree que el gobierno va a poder cumplir con la meta de inflación fijada en un 17%? Sí, yo lo creo. Creo que no va a poder, tiene muchas contras. Se estipula que va a estar alrededor, si el promedio fue un poco más del 2%, va a estar alrededor del 25-24%, con lo cual no creo que llegue al 17%. Depende de cómo tome el rumbo de la economía, si cambia, si toman algunas medidas para reducir o no. La verdad que no lo sé, es lo que esperamos todos y esperamos que así sea. Y como venimos diciendo, desde que se anunció la meta el año pasado, luce realmente difícil de cumplir y más aún en un año electoral como el que estamos transcurriendo. Pero lo cierto es que a mí me preocupa más los costos en los que se incurre intentando cumplir esta meta que si se cumple o no esta misma meta. Así que realmente ese es el interrogante para mí en los próximos meses o años también, a partir de los desequilibrios que hablamos en el primer bloque, que se pueden acentuar a partir de una política inadecuada en relación al tema de la inflación. Bueno, vamos a continuar con lo sucedido en los mercados de capitales y tenemos una novedad importante que sigue hablando, ¿no?, de esta euforia financiera, ¿no?, este desprendimiento, disociación, ¿no?, entre lo que sería la economía financiera y la economía real, que es la exitosa colocación de letes del día de hoy, ¿no? Sí, realmente todas las colocaciones que ha hecho el gobierno han sido buenas. Hoy se salió a colocar 800 millones de dólares en letes, que son letras que coloca el Tesoro, en este caso no el Banco Central, sino el Tesoro, en 400 millones en 6 meses y 400 millones en un año. Recibió 4.500 millones de dólares de oferta, o sea que quintuplicó lo que salió a buscar. Realmente el inversor también ve en este instrumento una forma de dolarizarse un poco más barato, obtener un pequeño rendimiento, porque realmente no es mucho lo que paga las letes por sus dólares, y cubrirse, porque hay algunos que apuestan al peso, pero hay otros que ya también han empezado a cubrirse en dólares. Muy bien, perfecto. Vamos a cerrar, como hacemos siempre, este bloque con información sobre la situación de una compañía de seguros y algo más. Y mientras compartimos esa información en pantalla, ¿querés saber cuál es el lugar más seguro del mundo para viajar como turista? Según el Foro Económico Mundial, se trata de Finlandia, seguido por Emiratos Árabes y cerrando el podio Islandia. Ustedes me van a decir, bueno, me lo imaginaba y tal vez después llega a Estados Unidos o Europa. No tanto. Reino Unido y Estados Unidos en situaciones similares a la Argentina
por la situación de violencia e inseguridad que uno pudiera llegar a vivir, entre otras cuestiones. Por allá, la mitad de la lista más para adelante. Como siempre, @Café Financiero nos preguntan, les contestamos, y si no, en Facebook también, eso era en Twitter, Café Financiero, nos buscan y les respondemos. Bueno, cerramos así el bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Jorge Vasconcelos. Bueno, ya estamos con el economista Jorge Vasconcelos para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias por la invitación. Bueno, como hablábamos en el primer bloque, se conocieron esta semana las estimaciones del INDEC para la evolución del PBI correspondientes al mes de febrero, que registró una caída del 2,2% en relación al mismo mes del año pasado, un dato que se esperaba de acuerdo a los indicios que se habían conocido a lo largo de los primeros meses del año. Pero bueno, ¿esperás una recuperación para marzo, como ha habido de hecho algunos indicadores, algunos datos que parecen anticipar eso? Sí, febrero fue una especie de pozo de aire en el primer trimestre, pero de todas maneras era esperable que comparado con el primer trimestre del año pasado, enero-marzo de este año diera negativo. Y efectivamente, aun cuando los datos de marzo mejoren sustancialmente respecto a febrero, probablemente el primer trimestre de una caída del 1,2, 1,3% respecto del primer trimestre de 2016. De todos modos, para el segundo trimestre es posible esperar una recuperación. Yo personalmente creo que el segundo trimestre va a dar una mejora contra abril-junio del 2016 del orden del 1,2, 1,3. O sea, lo que fue negativo en el primer trimestre va a ser positivo en el segundo, porque marzo ya le pone un umbral bastante más alto a nivel de actividad. Así que yo creo que de todas maneras hay que ser consciente que esta salida de recesión es lenta. O sea, eso se sabía desde el principio. Es la más lenta desde las salidas de recesión que uno puede observar desde el 85, desde el Plan Austral en adelante. Pero a su vez, digamos, hay razones económicas para explicar por qué esa lentitud. Lo importante, me parece, es que las expectativas apunten a que esta vez no va a haber un solo año de crecimiento. Claro. Parece, digamos, anormal, pero en Argentina se convirtió normal que teníamos un año de crecimiento y un año de recesión. Y ese patrón se viene repitiendo desde el 2011. 2012 fue recesivo, el 2013 repuntó, 2014 recesivo, 2016 recesivo. Entonces, la clave para que haya un poco más de inversiones y un poco más de empleo no es que este año la economía crezca mucho, Tal cual. sino que exista consenso respecto de que ese crecimiento se va a continuar en 2018. Y hoy, si uno mira los pronósticos y, digamos, el REM, etcétera, hay bastante confianza en que en 2018 también va a volver a crecer la economía. Y eso explica por qué, por ejemplo, hoy el empleo privado está reaccionando más rápido que el propio nivel de actividad. De todas formas, todavía persisten desequilibrios importantes, ¿no?, en la economía. Por ejemplo, bueno, en estos últimos días se conoció el aumento del déficit comercial, ¿no? Un aumento importante. Es el déficit comercial más importante desde diciembre de 2015, en torno a cerca de los 1.000 millones de dólares para el mes de marzo. Y bueno, también al mismo tiempo los datos del déficit fiscal tampoco son tan prometedores, ¿no? Estos desequilibrios generan preocupación respecto a la posibilidad de sostener, ¿no?, el crecimiento económico más allá del año que viene. El crecimiento de ocurrir va a generar un aumento de importaciones que estaban muy reprimidas durante 5 años. Lo positivo de marzo fue que las importaciones de bienes de capital subieron como 30%, o sea, eso es inversión, y las importaciones de insumos intermedios subieron como 15%, que eso es nivel de actividad. Así que es inevitable que si la economía este año crece, va a haber un aumento de importaciones que va a ocurrir a un ritmo mayor que el de las exportaciones, porque las exportaciones todavía están un poco frenadas por la recesión de Brasil, que está siendo superada,
pero también como Argentina a un ritmo lento, y por precios de commodities, de materias primas que están planchados. Entonces, digamos, yo creo que hoy el crecimiento implica un poco más de importaciones que de exportaciones en cuanto al ritmo. Y respecto de otros desequilibrios, la cuestión fiscal principalmente, yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que venimos de una economía muy poco competitiva, muy poco productiva. Hubo un verdadero círculo vicioso. En 20 segundos voy a tratar de decirlo porque parece historia, pero me parece que es importante. Igual, ¿no? O sea... Me parece que es importante. O sea, el gobierno anterior ganaba elecciones no en base a prestar mejores servicios estatales, no en base a crear empleo privado. Lo hacía en base a una política de subsidios que llevó el déficit fiscal a niveles muy altos y en base a un esquema de protección que eran los cepos al cambio del comercio exterior. Esa política a largo plazo no nos llevaba a ningún lado. De hecho, la economía en términos netos no ha crecido en los últimos 5 años. Pero generó, digamos, un estado de situación que hay que tenerlo en cuenta para ver hacia dónde está yendo ahora la economía y por qué hay muchos crujidos que tienen que ver con esos cambios. Cuando un gobierno gana elecciones por subsidios, se despreocupa de la gestión. No es tan importante que el hospital público atienda bien, no es tan importante que el tren estatal demore lo razonable para ir de un lugar a otro. El subsidio adormece la gestión, por un lado. Por otra parte, el hecho de que el empleo privado no sea necesario como una bandera para ganar elecciones, lleva a ese esquema de los cepos, donde todos estábamos como en el vientre materno, o sea, éramos un feto que estábamos ahí muy protegidos, pero que tampoco evolucionábamos con las semanas que hay que evolucionar. Entonces, bueno, de hecho los desequilibrios igual también se habían ido agudizando, ¿no? A lo largo del gobierno kirchnerista, en particular el último. Cuando ¿no? el gobierno actual decide empezar a quitar subsidios, para ganar el electorado tiene que ofrecer un Estado que gestione mejor, mucho mejor de lo que venía gestionando, que los hospitales demoren menos, que los trenes demoren menos, etcétera. Pero lo tiene que hacer con el mismo empleo estatal que heredó. Y cuando tiene que poner austeridad en la parte fiscal, tiene que lograr que el empleo privado crezca para compensar. Pero el empleo privado está complicado porque las industrias han venido siendo muy competitivas, muy poco competitivas a lo largo de los últimos 5 años. Entonces, hoy lo que estamos viendo es una coyuntura donde esos crujidos de un Estado que tiene que ser más eficiente, los hospitales funcionan mejor, los trenes funcionan mejor, y un sector privado que tiene que ser mucho más competitivo, poder competir con Brasil, etcétera, etcétera, esos son crujidos. La tendencia, ¿hacia dónde va la tendencia? Yo creo que depende centralmente de que exista convencimiento de que bajo estas condiciones, que son mucho más exigentes que las anteriores, se puede crecer de un modo más sano. Si esa percepción se generaliza, se profundiza, entonces algunos de estos crujidos van a empezar a tener un ruido menor, digamos así, sobre la coyuntura y nos va a permitir seguir con más nitidez lo que está pasando. Si no, hoy nos confunde mucho ese crujido. Pero nos queda un minuto, Jorge, Sí. para completar esta idea. El gobierno también tiene que ayudar al sector privado a ser más competitivo y de repente problemáticas como este atraso cambiario que se viene profundizando, me parece que conspiran contra ello. Yo creo que ahí el tema de la inflación es clave. O sea, si la inflación fuera efectivamente hacia un andarivel del 1% mensual en el segundo semestre de este año, independientemente de que la meta no se cumpla a la perfección, puede haber una inflación del 1% mensual en varios meses del segundo semestre y la meta estar incumplida en 2 puntos, digamos, ser 19,5% de la inflación, eso no sería preocupante. Pero si la inflación va al andarivel del 1%, yo creo que ahí la preocupación por la competitividad de las empresas va a ceder, porque que el dólar empate con una inflación del 1% mensual es mucho más fácil que el dólar le empate a una inflación del 2%. Así que
Eso, digamos, puede ayudar al tema exportador, pero ahí nuevamente está el tema de los crujidos. Un contenedor cuesta $2.900 contra $900 en Chile, y eso es también parte de las reformas. Muy bien, gracias Jorge. Nos vamos rápidamente, se nos acabó el tiempo con las reflexiones de Jorge Vasconcelos. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.